¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Spanglish Football. Hoy tenemos un tema muy polémico y vamos a hablar de Eden Hazard, la gran polémica del jardín del Edén. Y todo esto lo tienes aquí en Spanglish Football. Hola amigos nuevamente y vamos a comentar sobre el tema de Eden Hazard. Y para eso tenemos a nuestro gran, pero gran compañero Andrés Álvarez y él nos va a comentar el punto de vista de un hincha del Chelsea que tuvo la gloriosa, no sé, vista, exacto, pudiste verlo de cerca a Sí, Eden sí, sí. y además pudiste disfrutar de un fútbol que hasta el momento pues no ha dado en el Real Madrid. La opinión y cuál es tu punto de vista según esa perspectiva. ¿Qué tal amigos de Spanglish Football? Bienvenidas a un tema que es realmente muy, muy interesante. Hasta cierto punto es polémico, ¿no? Porque vamos a hablar de un jugador que creo que para todos es una de las grandes estrellas del mundo del fútbol hoy. En su momento, quizás luego del Mundial, fue muy comparado con Messi, con Ronaldo, con Neymar, por ahí. Y bueno, el tema está bien interesante porque va a hablar un hincha del Madrid y un hincha del Chelsea desde la perspectiva de qué es lo que pensamos de este fichaje que fue el gran fichaje del año pasado por el Real Madrid, ¿no? Vamos a hablar un poquito de cómo es que Hazard llega al Chelsea, ¿no? Hazard, recordemos, jugaba en el Lille, en la Liga de Francia, y en el año 2012 comienza la historia con el Chelsea. Recordemos que el año 2012, este es un dato importante, el Chelsea gana la Champions frente al Bayern Múnich en el Allianz Arena, ¿no? Con aquel gol de Drogba y la tajada de Peter Cech en los penales. Y hay un tweet que seguramente lo vamos a poner aquí, donde Hazard da un indicio de dónde se va a ir, ¿no? Y pone, voy a jugar por el campeón de Europa. Entonces, cuando pone ese tweet Hazard, todo el mundo ya sabía que se iba al Chelsea, A que en los ese momento, Blues. exactamente, en ese momento era el campeón de Europa, ¿no? Luego sabremos, hemos pasado el tiempo en los últimos años, que desde ese momento ya el Madrid estaba interesado en Hazard. Zidane lo comentó en un momento, ya venían siguiendo a Hazard en ese momento, cuando jugaba en el Lille, pero bueno, todavía no era pues un jugador, era un proyecto todavía, ¿no? Exacto, Entonces, Zidane estaba haciendo las inferiores del Madrid, pero exactamente, recomendaba jugadores exactamente. que él veía y que tenían un futuro pues muy bueno para, Como te como va. para formar la plantilla en Madrid. Correcto. Entonces, bueno, Hazard llega al Chelsea el año 2012 y en el Chelsea pasa 7 temporadas, ¿no? La verdad es un periodo bastante, bastante largo. Hazard llega con 21 años y se va con 28, casi 29 años el año pasado al Real Madrid, ¿no? ¿Cuáles son los datos de Hazard en el Chelsea? ¿Cuáles son los números del jugador belga? Hazard jugó 352 partidos con el Chelsea, tanto en Premier League, en la FA Cup, en la Capital One Cup, que ahora se llama Carabao Cup, ¿no? En Europa League, todas las competiciones que ha jugado el Chelsea, ha jugado 352 partidos, ¿no? ¿Cuántos goles ha hecho en total? Ha hecho 110 goles en total, ¿no? Dentro de toda su carrera en el Chelsea. Eso hace un promedio más o menos de 0.31 goles por partido, ¿no? Ahora vamos a ver, este es un dato importante porque vamos a ver los datos que tiene el Madrid, ¿no? Y en promedio ha jugado aproximadamente más de 40 y pico partidos al año en el Chelsea, ¿no? Esto también es un dato importante para cuando analicemos el tema del Madrid. ¿Cuál fue la mejor temporada de Hazard en el Chelsea? Fue el año 2016-2017 cuando sale campeón con Antonio Conte, ¿no? En esa temporada tiene el mejor promedio de goles, tiene 0.44 goles por partido, 16 goles en 36 partidos. Recordemos que esa temporada el Chelsea no participa de Champions ni de Europa League, solamente juega los torneos locales, por eso la menor cantidad de partidos. Y la temporada pasada fue la temporada donde tuvo mayor cantidad de goles en la temporada, con un total de 18 goles, pero en un mayor número de partidos porque la temporada pasada evidentemente el Chelsea jugó la Europa League, la ganó y por eso es que tiene mayor cantidad de goles, ¿no? En cuanto a las asistencias, que es otro
de los grandes talentos que tiene Hazard en su juego, ha tenido a lo largo de su carrera en el Chelsea 92 asistencias, que en promedio son 0.26 asistencias por partido. Y por último, los títulos que ha ganado en el Chelsea son básicamente 5. Ha ganado 2 Premier League, 2 Europa League y una FA Cup, ¿no? El técnico con el cual ha ganado más cosas es con Antonio Conte, con quien ganó una Premier League y una FA Cup en el año 2016-2017 la Premier y 2017-2018 la FA Cup, ¿no? Entonces, esos son un poco los números de Hazard en el Chelsea, y ahora vamos a ver cuáles son los números en el Madrid, ¿no? Es completamente, es completamente distinto, ¿no? Evidentemente, Hazard es un jugador que acaba de llegar al Madrid, digamos, tiene una temporada, pero creo que habría que analizar las condiciones que llega, porque el primer punto para mí importante es el estado físico en el que llega Hazard. Entonces, a partir de ahí, poder empezar el análisis para un hincha del Madrid o para un seguidor del fútbol internacional. Es importante tomar esto en cuenta. Es un jugador que no llega en su peso a los entrenamientos, a la pretemporada, y que creo yo que a partir de ahí empieza a tener ya problemas físicos, ¿no? O sea, Sí. no se pone a punto, y eso obviamente en la pretemporada se empieza a ver, porque claro, tú dices, y lo viste, era un jugador sumamente rápido, sumamente vertiginoso, y luego cambia completamente. En los partidos amistosos que se jugaron, que Estados el Real Unidos, Madrid ¿no? pudo jugar exacto en Estados Unidos, Hazard era otra versión, ¿no? Mucho más lento, se notaba con más peso, y evidentemente eso ha hecho que conforme vayan pasando los partidos, se acumule cierta carga muscular y se produzcan lesiones, ¿no? Entonces la participación en el Real Madrid ha sido poquísima, solamente ha jugado 19 partidos, ¿no? Estamos hablando de casi Sí. se perdió la mitad de temporada, ¿ok? La mitad de temporada. Y solamente, que eso es lo más llamativo, porque, digamos, tú tienes la cantidad de goles que se ha comparado a Hazard, digamos, en ese promedio, es que él solamente ha hecho un gol y 2 asistencias, ¿ok? Estamos hablando de un promedio de 0.05% en goles, o sea, es nada, ¿no? O sea, un gol para un jugador que vino Sí. como un crack, que pintaba realmente bien para lo que obviamente todo el mundo esperaba. Y claro, ponerse las 7 de Cristiano Ronaldo, que tiene 450 goles, o sea, en promedio en el Real Madrid, es una cosa de locos, un escándalo, y obviamente tienes mucho peso ahí, ¿no? Mucho peso ahí. Además, Y 2 considerando, asistencias. Sergio, no olvidemos un tema más que creo que hace un poco más aún complicado el asunto del análisis con Hazard, y también quizás le da un poco más de peso a Hazard. A ver, ¿cómo llega Hazard a Madrid? Hazard, en 2018, después del Mundial, ya Thibaut Courtois, ya justo en ese verano, es que ficha por el Madrid, y ya tenía toda la intención Florentino Pérez de poder contratar a Hazard. ¿Qué es lo que impide que Hazard llegue al Madrid? La sanción al Chelsea, ¿no? Si Chelsea no Exacto. hubiera sido sancionado con 2 mercados de fichajes, Hazard hubiera ido a ese mercado, y seguramente por un precio más elevado. Y ese es el punto. El Madrid paga 100 y pico millones de euros por Hazard, más unos cuantos más en variables, por un jugador que le faltaba un año de contrato. Y es uno de los temas también que muchos decían en Madrid, ¿no? ¿Por qué no esperamos un año más y traemos gratis a Hazard? Entonces, Sí. el peso de haber pagado 100 millones por un jugador que tenía un año más de contrato con el Chelsea también creo que pesa un poco en el momento de analizar. Ahora, yo creo que se puede haber especulado mucho con el tema de Hazard en cuanto a lo que ocurrió en el Chelsea. Es decir, realmente el Chelsea no se empezó a dar cuenta que Hazard no tenía ya el nivel, o sea, no el nivel futbolístico, sino que físicamente tal vez el tono iba decayendo. Y por alguna circunstancia se lo dan al Real Madrid Puede ser. sabiendo esto, se especuló mucho esto. Ahora, es cierto, hay cosas que definitivamente se tienen que esperar, porque no jugó la temporada y yo creo que tiene que recuperarse. Después de la lesión del partido contra el PSG, esta lesión de tobillo le ha venido provocando problemas, y ya muchos rivales están buscando ese tobillo. Le dan al tobillo, Entonces, sí, adrede. está complicado el tema, porque al ser un jugador que va a recibir muchas faltas por la forma como juega, ¿no? Por ese planteamiento
muy justamente de desbordar jugadores, va a recibir, y va a recibir en esa zona, porque los jugadores lo van a buscar. Entonces, hay que ver bien realmente qué es lo que puede ocurrir de cara a la siguiente temporada, porque yo creo que ya, bueno, si se recupera, lo ideal sería que juegue contra el City, porque el Madrid no va a tener a Sergio Ramos y va a necesitar, creo yo, del mejor Hazard. Si no el mejor, de repente un 60% de Hazard para por lo menos combatir Sí. a un equipo que él ya venía enfrentando bastante en la Premier League, ¿no? Entonces, eso es un tema muy interesante. Entonces, la pregunta sería, desde el punto de vista de un hincha del Chelsea, ¿cómo ves el traspaso de Hazard? ¿Fue beneficioso para el equipo blue? A ver, mira, obviamente que ningún hincha del Chelsea seguramente te va a decir que quería que Hazard se vaya del equipo, ¿no? Obviamente era nuestro mejor jugador, nuestro jugador estrella, y un jugador además muy querido por los hinchas. Pero si tú lo ves desde una perspectiva un poco más a corto y mediano plazo, Hazard ya tenía casi 29 años, tenía un año de contrato, y se le ha vendido por 100 millones que podrían ser, si es que el día de mañana el Madrid le gana al Villarreal, podría llegar a los 120 millones y más algunas variables podría llegar incluso hasta los 150 millones. Entonces, si tú lo ves desde esa perspectiva, podría ser un buen negocio, ¿no? Si tú ves el mercado de fichajes que ha hecho el Chelsea ahora, Exacto. que ha comprado a Hakim Ziyech y ha comprado a Timo Werner, ambos por 94 millones, es decir, menos de lo que ha recibido el Chelsea por Hazard. Ha comprado a dos jugadores élite, no estoy comparando a ellos con Hazard, obviamente, pero me refiero a que han utilizado el dinero para reestructurar el equipo. Si tú lo ves desde esa perspectiva, yo creo que al final sí ha sido un buen negocio vender a Hazard, ¿no? Sí, sí. Yo diría que desde el punto de vista del Madrid, creo que este año no ha sido un buen negocio. Primero porque al final no ha jugado la cantidad de partidos que tenía que jugar y va a darle esa plata que tú mencionas en el contrato que estuvo con Hazard, prácticamente sin haber hecho goles, porque lo Sin haber mencionamos, contribuido a ese y sin título, que haber esa es un poco la contribuido a ese lógica de la título cláusula. prácticamente. Claro, esa es Exacto, la sin lógica haber de la contribuido a cláusula, ese ¿no? título. Exacto, entonces no ha sido un buen negocio, pero creo que es un jugador al cual hay que esperar, ¿no? Repito, tiene el 7 en la espalda, es muy complicado tener el peso digamos, ser el sustituto de Cristiano Ronaldo. Va a ser muy complicado que llegue a los números de Cristiano Ronaldo, pero creo que en el próximo receso, en la próxima temporada, me parece que Hazard podría ir continuamente, si es que las lesiones no lo Lo complican, permiten. podría ir funcionando cada vez mejor. Además que creo que se entiende perfectamente con Benzema. Sí. Eh, hay una filosofía futbolística muy interesante ahí que combina muy bien Además, en la cancha. en personalidad son muy parecidos, ¿no? Parece que se llevan muy Sí, bien dentro de la cancha, no solamente sí. por el estilo de juego, sino por la manera de ser de los Hablan dos. en francés, o sea, Sí. es una comunicación, es un vínculo que se ha armado muy bien y creo que podría funcionar, ¿no? Pero bueno, hay que esperar, esa es la palabra, esperar. El problema es que en el Madrid los hinchas no esperan mucho Mm, y lo que va a apaciguar, creo yo, un poco esta situación de no haber sido exitoso el fichaje va a es ser el título, por que supuesto. se vaya a hacer, ¿no? Sí, Y yo creo si que es si que el el Madrid Madrid no ganaba la liga, creo que la crítica se sobre Hazard hubiera sido hubiera sido mucho más feroz, ¿no? muchísimo mayor. Que de hecho empezó a caer del parón, antes del receso, cuando el Madrid estaba segundo, las críticas iban mucho contra Hazard cuando, de lo poco que jugaba, y se iban siempre hasta atrás por el hecho de no haber llegado físicamente bien a tono al Real Madrid, ¿no? Entonces, es una cuestión de simplemente darle un enfoque distinto, perfeccionar, digamos, perfeccionando mentalmente, que creo que Zidane es muy capaz de hacerlo, y la próxima temporada hacer que empiece a marchar como tiene que marchar. Sí, a ver, Entonces, yo desde básicamente la es eso, ¿no? perspectiva de un hincha del Chelsea, para la tranquilidad de los hinchas de Madrid que nos están viendo y nos están escuchando, yo les digo lo siguiente, ¿no? Hazard es un jugador que tiene una personalidad muy buena, porque es un jugador que se adapta muy bien al equipo, ¿no? No es una estrellita digamos, no va a entrenar, que no... Más allá del problema físico que hemos conversado, pero es un jugador que se va a alinear, además se ha declarado muchas veces
ídolo de Zidane, o sea, que Zidane era su ídolo. Sí. Este, Y viceversa, ¿no? y viceversa, ¿no? La Entonces, admiración es mutua. es mutua. Entonces, yo les daría un mensaje de tranquilidad a los hinchas del Madrid. Tienen que tener paciencia. Es un jugador que se tiene que adaptar a la Liga Española. Paciencia. Es un jugador que, obviamente, como tú dices, tiene la presión, no solamente jugar en el Real Madrid, que obviamente en el Chelsea también tenía presión, pero la presión de jugar en Madrid es distinto, sobre todo llegando como llegas, ¿no? Llega terminando en un tercer puesto en el Mundial, casi llegando a la final del Mundial, siendo una de las grandes figuras del Mundial. Entonces, es distinto llegar a los 21 años un equipo que no tiene la presión, obviamente, que tiene el Real Madrid, ¿no? Como el Chelsea, a llegar a los 29 años ya en un momento de tu carrera donde te van a pedir resultados de manera inmediata. Entonces, hay que darle este segundo año a Hazard. Yo les puedo asegurar a los hinchas de Madrid que no se van a ver defraudados por Hazard, va a rendir. Y yo estoy seguro además que Zidane va a lograr que quizás ahorita en Madrid hay algunos temitas con Bale, quizás con James, que el vestuario no ha terminado de engranar, y creo que la próxima temporada, con un vestuario mucho más, digamos, unido y con Hazard en un mejor nivel físico, yo estoy seguro que Hazard va a rendir en Madrid y no se van a arrepentir de haberlo comprado, ¿no? Pasó con Courtois. Excelente. Pasó con Courtois, que el año Sí. anterior se habían quejado mucho de él, y Courtois ahora está rindiendo muy bien. Exacto. Es cuestión de tener mucha mentalidad, sobre todo como jugador, y tener mucho positivismo, además, como hinchas. Bueno, muchachos, esto ha sido el análisis de Eden Hazard, el gran futbolista que es, y además la esperanza de poder empezar a mostrar esa magia que tiene futbolísticamente. Mañana podría ser el especial de un Madrid campeón, así que no se vayan a perder los siguientes capítulos, no se pierdan los capítulos que teníamos anteriormente, no se olviden de suscribirse, darle un apretoncito ahí al botón de la campanita y empezar a seguirnos también en Twitter. Así que nos estamos viendo en un siguiente capítulo de Spanglish Football. Adiós. Que estén bien, chao.